Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en un mundo de secretos, revelaciones impactantes y, por supuesto, hablar de nuestro queridísimo Kanyaman. Sí, así es. Hoy vamos a desenterrar algunos detalles jugosos, algunas historias familiares que, déjenme decirles, los dejarán con la boca abierta. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, déjame darte una calurosa bienvenida. No olvides darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos llenos de chismes, noticias y todo lo que necesitas saber sobre tus celebridades favoritas. Y ahora sí, prepárense porque esto se va a poner bueno. Kanyaman, el galán turco que nos robó el corazón con su sonrisa encantadora y sus increíbles interpretaciones. Pero, ¿qué tanto sabemos realmente sobre su vida personal, sobre sus raíces, sobre esos secretos familiares que todos guardamos bajo llave? Bueno, hoy vamos a intentar abrir algunas de esas cerraduras. Para empezar, hablemos un poco de sus orígenes. Kanyaman no viene de una familia de artistas, como muchos podrían pensar. De hecho, sus abuelos eran inmigrantes albaneses y macedonios. Imagínense, dejaron atrás sus hogares, sus vidas, para buscar un futuro mejor en Turquía. Eso ya nos habla de una historia de lucha, de perseverancia, de espíritu aventurero. ¿No creen que eso dice mucho de Kan? Esa determinación, esa pasión que vemos en él, podrían venir precisamente de esas raíces tan fuertes. Profundicemos un poco más en esta historia de inmigración. No era una decisión fácil, abandonar la tierra natal. Implicaba dejar atrás a familiares, amigos, recuerdos, y aventurarse a lo desconocido, a una cultura diferente, a una lengua que no dominaban. Los abuelos de Kanyaman, como tantos otros inmigrantes, seguramente enfrentaron muchísimas dificultades al llegar a Turquía. Discriminación, barreras lingüísticas, la nostalgia por lo que dejaron atrás. Sin embargo, perseveraron, trabajaron duro, y sentaron las bases para una vida mejor para sus descendientes. Este espíritu de superación, de no rendirse ante la adversidad, es un legado importantísimo que Kanyaman ha heredado. Es algo que se refleja en su propia carrera, en su dedicación, en su esfuerzo por alcanzar sus metas. Pero la historia no termina ahí. A pesar de no provenir de una familia rica ni famosa, sus padres se esforzaron al máximo para darle una buena educación. De hecho, Kan estudió Derecho. Sí, Derecho. Imagínense a Kanyaman defendiendo a alguien en la corte. Aunque finalmente el destino lo llevó por el camino de la actuación, esa formación legal le dio una disciplina, una capacidad de análisis y una elocuencia que seguramente le han servido de mucho en su carrera. Pensemos un momento en esa decisión de estudiar Derecho. Es una carrera que requiere mucha dedicación, disciplina y capacidad de análisis. No es una elección que se tome a la ligera. Esto nos habla de que Kanyaman, desde joven, era una persona ambiciosa, inteligente y con una gran capacidad de aprendizaje. Aunque finalmente no ejerció como abogado, esa formación le proporcionó una base sólida, una forma de pensar crítica y una habilidad para comunicarse que son invaluables en cualquier ámbito de la vida. Además, el derecho te enseña a defender tus derechos y los de los demás, a luchar por la justicia y a ser una persona íntegra. Todas estas cualidades se ven reflejadas en la personalidad de Kanyaman, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Ahora, aquí viene uno de los secretos familiares más impactantes. La familia de Kan pasó por momentos muy difíciles económicamente cuando él era pequeño. Sus padres incluso se divorciaron debido a estas dificultades. Imagínense el impacto que esto tuvo en un niño pequeño. Tener que lidiar con la separación de sus padres, con la incertidumbre económica. Eso, sin duda, marca a cualquiera. Y aunque Kan no suele hablar mucho de esto, se dice que esa experiencia lo hizo más fuerte, más independiente y más consciente del valor del trabajo duro. Profundicemos en este momento difícil en la vida de Kanyaman. El divorcio de los padres es una experiencia traumática para cualquier niño, pero cuando además se combina con problemas económicos, la situación se vuelve aún más complicada. La incertidumbre, la falta de recursos, la preocupación por el futuro. Todo esto genera un ambiente de estrés y angustia que puede afectar profundamente el desarrollo emocional de un niño. Es comprensible que Kanyaman no hable mucho de este tema, ya que seguramente le trae recuerdos dolorosos. Sin embargo, es importante reconocer que esta experiencia lo moldeó y lo convirtió en la persona que es hoy. Lo hizo más fuerte, más resiliente y más consciente del valor del esfuerzo y la perseverancia.
Aprendió a no dar nada por sentado y a luchar por lo que quiere. Y hablando de trabajo duro, sabían que Can Yaman, antes de ser famoso, hizo de todo para ganarse la vida. Trabajó como bartender, como traductor, incluso dio clases particulares. Sí, nuestro galán turco tuvo que sudar la gota gorda para llegar a donde está hoy. Y eso, mis queridos chismosos, es algo que admiro profundamente de él. No se dejó vencer por las adversidades, sino que las usó como combustible para seguir adelante. Imaginen a Can Yaman detrás de la barra, preparando cócteles y charlando con los clientes. O a Can Yaman traduciendo documentos y facilitando la comunicación entre personas de diferentes culturas. O a Can Yaman transmitiendo sus conocimientos a estudiantes que necesitaban ayuda. Todas estas experiencias, aunque puedan parecer lejanas a su vida actual de estrella de televisión, le enseñaron valiosas lecciones. Aprendió a relacionarse con personas de todo tipo, a ser paciente y a adaptarse a diferentes situaciones. Desarrolló habilidades de comunicación, de resolución de problemas y de trabajo en equipo. Y sobre todo, aprendió el valor del esfuerzo y la dedicación. Estas experiencias lo convirtieron en una persona más completa y lo prepararon para enfrentar los desafíos de la fama. Pero la vida de Can Yaman no solo ha estado marcada por las dificultades. También ha habido momentos de alegría, de amor y de conexión familiar. Se dice que tiene una relación muy cercana con su abuela. Ella ha sido un pilar fundamental en su vida, una fuente de amor incondicional y de sabios consejos. Y aunque Can no comparte muchas fotos de ella en sus redes sociales, se sabe que siempre la tiene presente en su corazón. Las abuelas suelen ser figuras muy importantes en la vida de las personas. Representan el amor incondicional, la sabiduría, la paciencia y la tradición. Son una fuente de consuelo y apoyo en los momentos difíciles, y una compañía alegre en los momentos felices. Es probable que la abuela de Can Yaman haya sido una figura clave en su vida, especialmente durante su infancia, cuando sus padres estaban pasando por momentos difíciles. Ella pudo haberle brindado el amor y la estabilidad que necesitaba para superar esos obstáculos. Aunque Can Yaman no comparta muchas fotos de ella en sus redes sociales, es evidente que la tiene presente en su corazón y que valora mucho su relación. El amor de una abuela es un tesoro invaluable. Ahora, vamos a hablar de algo que a muchos de ustedes les interesa, su vida amorosa. Can Yaman ha tenido varias relaciones sentimentales que han dado mucho de qué hablar. Desde romances fugaces hasta compromisos serios, su vida amorosa siempre ha estado en el ojo del huracán. Y aunque él es bastante reservado con este tema, siempre hay algún paparazzi dispuesto a captar algún momento íntimo. La vida amorosa de las celebridades siempre genera mucha curiosidad. Queremos saber con quién salen, de quién se enamoran, cómo son sus relaciones. Pero es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. Can Yaman, como cualquier otra persona, tiene derecho a su privacidad y a mantener su vida amorosa alejada del ojo público. Sin embargo, es inevitable que los paparazzi estén siempre al acecho, tratando de captar algún momento íntimo. Es importante que seamos respetuosos con su privacidad y que no hagamos juicios sobre sus relaciones basándonos en rumores o especulaciones. Recientemente se le ha vinculado con una nueva persona, una misteriosa mujer que ha sido vista con él en varias ocasiones. Los rumores apuntan a que podría tratarse de una modelo italiana. Pero hasta el momento Can no ha confirmado ni desmentido nada. Y como siempre digo, hasta que no haya una confirmación oficial, todo son simples especulaciones. Los rumores sobre la vida amorosa de Can Yaman siempre circulan por Internet. Se le ha vinculado con varias mujeres a lo largo de su carrera, pero él siempre ha sido muy discreto al respecto. Es importante no dar crédito a los rumores y esperar a que haya una confirmación oficial antes de hacer conclusiones. La vida amorosa de una persona es un asunto privado y debemos respetar su derecho a mantenerla en secreto. Pero volviendo al tema de la familia, hay algo que siempre me ha llamado la atención de Can Yaman, su compromiso con las causas sociales. A través de su fundación, Can Yaman for Children, ayuda a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Esto demuestra que a pesar de la fama y el éxito, no se olvida de sus orígenes y que quiere devolverle algo a la sociedad. Y eso, mis queridos chismosos, es algo que lo hace aún más admirable. La filantropía es una cualidad admirable en cualquier persona, pero es especialmente valiosa en las celebridades, ya que tienen una gran influencia en la sociedad.
Can Yaman utiliza su plataforma para ayudar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, lo cual demuestra su gran corazón y su compromiso con los demás. Su fundación, Can Yaman for Children, es un ejemplo de cómo se puede utilizar la fama y el éxito para hacer el bien en el mundo. Además de su fundación, Can también participa activamente en otras causas benéficas. Apoya a organizaciones que luchan contra el cáncer, que promueven la educación y que protegen el medio ambiente. Es un hombre que utiliza su plataforma para hacer el bien, para inspirar a otros y para generar un impacto positivo en el mundo. El compromiso de Can Yaman con las causas sociales va más allá de su fundación. Apoya a diversas organizaciones que luchan por diferentes causas, lo cual demuestra su preocupación por el bienestar de la sociedad en general. Su participación activa en estas causas inspira a otros a hacer lo mismo y genera un impacto positivo en el mundo. Y eso, en mi opinión, es lo que realmente define a Can Yaman. No solo es un actor talentoso y un hombre guapo, sino también una persona con un gran corazón, con una historia de vida inspiradora y con un compromiso inquebrantable con los demás. La verdadera belleza de una persona reside en su interior. Can Yaman es un ejemplo de esto. Además de su talento y su atractivo físico, es una persona con un gran corazón, una historia de vida inspiradora y un compromiso inquebrantable con los demás. Estas cualidades lo convierten en una persona aún más admirable. Ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero recordarles algo muy importante. No todo lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación es verdad. Es importante ser críticos, verificar la información y no creer todo lo que nos cuentan. Y sobre todo, es importante respetar la privacidad de las personas, especialmente de las figuras públicas. En la era de la información, es fundamental ser críticos y verificar la información que consumimos. Las redes sociales y los medios de comunicación pueden ser una fuente de información valiosa, pero también pueden ser un caldo de cultivo para noticias falsas y rumores. Es importante ser escépticos y no creer todo lo que nos cuentan. Además, es fundamental respetar la privacidad de las personas, especialmente de las figuras públicas. Ellas también tienen derecho a tener una vida privada y no debemos invadirla. Can Yaman, como cualquier ser humano, tiene derecho a su intimidad, a guardar secretos y a vivir su vida como mejor le parezca. Y aunque nos guste saber todo sobre él, debemos recordar que hay líneas que no debemos cruzar. Todos tenemos derecho a la privacidad. Can Yaman, como cualquier otra persona, tiene derecho a guardar secretos y a vivir su vida como mejor le parezca. Aunque nos guste saber todo sobre él, debemos respetar su derecho a la intimidad y no cruzar líneas que no debemos cruzar. En resumen, hoy hemos explorado algunos de los secretos familiares más impactantes de Can Yaman, desde sus orígenes humildes hasta sus momentos de dificultad económica, pasando por sus relaciones amorosas y su compromiso con las causas sociales. Hemos descubierto que detrás del galán turco se esconde una persona con una historia de vida fascinante, con una gran fortaleza y con un corazón enorme. Can Yaman es un ejemplo de que el éxito no lo es todo. Detrás de la fama y el glamour, hay una persona con una historia de vida fascinante, con una gran fortaleza y con un corazón enorme. Su compromiso con las causas sociales y su dedicación a los demás lo convierten en una persona admirable. Y eso es todo por hoy, mis chismosos favoritos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su buena energía. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman. Gracias por su apoyo y por su buena energía. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Conocían alguno de estos secretos familiares de Can Yaman? ¿Qué es lo que más admiran de él? Quiero leerlos a todos. Espero sus comentarios. Quiero saber qué les pareció este vídeo y qué es lo que más admiran de Can Yaman. Los leo a todos. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.